Listo, continuamos entonces. Hemos quedado en que estábamos hablando acá de la aorta y acá también. Todo esto te habla de la aorta, solo que diferentes patologías. Entonces, ¿quién me podría decir por qué en la insuficiencia aórtica? Empezaremos primero por lo que ya hemos visto. ¿Por qué se forma la incisura? Ahora han visto por qué les molestaba tanto con la incisura. ¿Por qué se forma aquí la incisura? ¿Quién va a responder? De los 14 presentes, ¿quién va a responder? O voy a tener que dar por avanzado el tema y saltar al siguiente. Por la presión sistólica, doctora. Por la presión sistólica, dice. ¿Quién más? Fernando Berbetti. La insuficiencia aórtica porque la válvula está ausente y no sé si es a completo y hace que Eh, la sangre se torne hacia atrás, doctora. Doctora, disculpe, en la insuficiencia aórtica las valvas se abren lentamente. Ya. Fernando has dado la respuesta para esto, pero preguntaba por qué se forma la incisura cuando está normal. Fíjense, normal dice acá y tienes una incisura y acá es patología y no tienes. ¿Quién va a completar lo que dijo Fernando? Sí, doctora, discúlpeme, doctora. De la incisura, doctora, que lo que recuerdo, creo que se formaba por la presión aórtica, doctora. No, Tamara Wheeler. Ay, le vamos a borrar a Tamara, pues ni modo. Almir, por llegar tarde, un día tarde. ¿Por qué se forma la incisura en la aorta? Fíjense en esta gráfica de la aorta, ¿por qué hablamos de la incisura? ¿Qué hace que se forme esta incisura? Almir Belén. Sí, doctora. ¿Qué hace que se forme esta incisura que ves en pantallas? Si no me equivoco, es cuando bueno, el ventrículo expulsa la sangre por la válvula aorta. Ya. Sale con una cierta presión y la presión, o sea, pasa, digamos, el arco aórtico y la sangre vuelve a bajar y la válvula aorta se cierra. Creo que esa parte es la incisura aórtica. Sí, la sangre retorna y eso va a cerrar la válvula aórtica, o si quieres, las valvas. Ahora fíjense acá lo que ha dicho su compañero Fernando, 100% cierto. ¿Cuál es la diferencia entre insuficiencia y estenosis? ¿Qué entiendes por estenosis? Acuérdate, estenosis sinónimo estrecho. Entonces, cuando la válvula aórtica tiene que estar completamente abierta, acá en este caso está un poco estrecha. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué te he hablado de esto? Porque con eso ya vas a poder decir que es insuficiencia. En insuficiencia, la válvula aórtica, sus tres valvas, si te acuerdas, tiene tres valvas, tendría que estar totalmente cerrada.
pero en insuficiencia no se cierra bien. Entonces, como ha dicho Fernando, regresa la sangre, retorna un poco y como no está bien cerrado, o está fallando una valva si quieres o dos, sabe Dios. Por eso es que no se forma la incisura. Ahora fíjense cuánto ha aumentado la presión. Se puede decir que está en unos casi 30 milímetros de mercurio la mínima y fíjense la máxima, 160 en la insuficiencia aórtica, es bastante. Si decimos que es de 80 a 120 y ahora está de 20 a 160, el incremento es enorme, ¿han visto? Ahora comparen esto con la estenosis aórtica, fíjense. Analicen su incisura acá y analicen la incisura normal de acá o si quieres de acá, como gustes, fíjense. Fíjense la diferencia de cómo se ve. La incisura acá está marcada como acá. No, ¿no ves? Si comparas esto patológico con lo normal, no. ¿Qué más? ¿Qué más podrías ver? Entonces, ya te he dicho, estenosis es que esa válvula está estrecha. La válvula está estrecha. Debería estar completamente abierta, pero si quieres, para que entiendas, está semiabierta. Ahí está. Ahora fíjense las presiones. ¿Está normal? Sí. Pero ¿qué cambia? Fíjense esto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Eso se podría decir que es inicio, o sea que recientemente es esta estenosis. ¿Por qué? Si estamos diciendo que la válvula aórtica está estrecha, ¿qué va a pasar? Como no está pudiendo pasar mucha sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, la sangre en el ventrículo izquierdo va a aumentar el volumen, ¿no ve? Y por ende va a aumentar la presión. Ahí está. Ahora, ¿qué me podrías decir de este? Fíjense, conducto arterioso permeable. ¿Qué es el conducto arterioso? ¿Quién me dice qué es el conducto arterioso permeable? Y está acá. ¿Dónde está? En esta gráfica, la típica gráfica que usamos, ¿dónde ves el conducto arterioso? Jocelyn. ¿Dónde se ve el conducto arterioso? La aorta. Fíjense acá, acá está el conducto arterioso. Comunica el tronco pulmonar con la aorta en la vida fetal. Una vez que naces, máximo exagerando, tienes 48 horas para que se cierre y se vuelve ligamento arterioso. Fíjense acá. ¿Dónde está? Aquí está. Te he puesto una fotito de cómo era la circulación fetal. Acá está tu conducto arterioso, fíjense. Acá, si te acuerdas de embriología, lo primero que tenemos que decir es que no hay pulmones, no están trabajando los pulmones, por si acaso. ¿No ven? No hay pulmones. Si se acuerdan, recién el 7º mes empiezan un poquito a inflarse los pulmones. Por eso no queremos bebés prematuros, ¿no ve? Entonces, ahí está. Si te pones a pensar,
toda la irrigación o si quieres nutrición que tenemos es gracias a la placenta, es de nuestra mamá. Y todo el desecho, el desecho del metabolismo vuelve a la placenta para nuestra mamá. Ahí está, ahí está. Entonces, fíjense esto. Y me gusta esta imagen por sus colorcitos igual, fíjense. Entonces, tampoco funciona bien el hígado, porque si te acuerdas, también hay sangre que va por hígado. Entonces, acá, ¿qué pasa? Sangre arterial, fíjense, para irrigar, ¿no ve? Va por la vena umbilical, llega al corazón por la vena umbilical. Y fíjense, esta de hecho es la vena cava inferior, es un hecho. Pero fíjense cómo es la conexión. Se arma como un puentecito si quieres. Este es el ducto venoso. Ahí está. Entonces, sangre arterial que nos manda la mamá llega por la vena umbilical a nosotros y de ahí utiliza este puentecito, el ducto venoso, para entrar a la vena cava inferior. Por favor, ay, fíjate el color. Eso quiero que veas. Es importante que veas el color. Entonces, esta sangre de acá, de la vena cava inferior, está totalmente oxigenada, como puedes ver, y va a entrar a la aurícula derecha. Pero fíjate la sangre de la vena cava superior. Fíjate cómo se ve. Esta sangre también va a entrar a la aurícula derecha. Ahora me voy a ir primero con la vena cava inferior. La sangre de la vena cava inferior también llega a la aurícula derecha y pasa a la aurícula izquierda mediante el foramen ovale. ¿Te acuerdas? Cuando naces, después se queda ¿qué? Como fosa ovalis. Ahí está, el foramen oval. Entonces, sangre arterial oxigenada va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, pasa a la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo, pasa a la válvula aórtica, sube por la aorta ascendente, callado de la aorta y fíjense las flechitas, por favor. Ahora, si te fijas, compara el color de esta sangre con el de esta. Fíjense, un poquito se ha mezclado con esta, pero tiene mejor color que lo que ves acá. Entonces, la sangre de la vena cava inferior llega a aurícula derecha, pasa por el foramen oval a aurícula izquierda, mitral, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, aorta ascendente, callado de la aorta. Ahora fíjense acá, vena cava superior, llega ¿a dónde? Aurícula derecha también. ¿Y qué pasa? Cruza la válvula tricuspidea y llega al ventrículo derecho. Una vez en ventrículo derecho, cruza la válvula de la pulmonar y llega al tronco pulmonar. Pero fíjense qué pasa acá. Fíjense. Por eso les molestaba con las partes de la aorta. Fíjense acá. Acá el conducto arterioso sí o sí va a estar donde inicia la aorta descendente. Entonces, fíjate acá, esta sangre se va a mezclar ¿con quién? Con la sangre de la aorta. Y fíjense, la sangre mejor oxigenada, Dios ha dicho, la sangre mejor oxigenada que vaya a tu cerebro, porque Él es el que va a dar las órdenes para todo. Y fíjense el resto, menos oxigenada va, si quieres, del cuello para abajo. Fíjense, era sangre venosa que se ha mezclado acá un poquito en la aurícula y se vuelve a mezclar acá. Entonces, acá hay mayor contenido de oxígeno que acá. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? En la vida fetal, la presión del corazón derecho era mayor que del izquierdo. Entonces, la circulación era de derecha a izquierda. Cuando nacemos, en el momento que naces, eso se invierte porque ya se habilitan totalmente los pulmones, ya funcionan, empiezan a funcionar. Entonces, en la vida adulta,
La circulación normal es de, si quieres, las presiones son mayores en el lado izquierdo que el derecho, como hemos estado diciendo. Entonces, la circulación normal es de izquierda a derecha. Ahí está. Entonces, te pregunto, después de la clase de embriología, que no debería dar, fíjate acá, conducto arterioso permeable, fíjate la incisura y fíjate las presiones. Tiene una presión máxima acá en la aorta de 160 milímetros de mercurio y una mínima de 40 si quieres. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué ha aumentado esa presión? ¿Quién me va a responder? Repito, Jocelyn Huanco. Lisette Ollisco. Ortiz Sehuenca. Se podría decir que aún existe la conexión de ¿cómo se dice? De la aorta con Pulmonar. la Exacto. pulmonar. Si está esa conexión, va a llegar más sangre todavía a la aorta. ¿Han visto? De dos lados, del ventrículo y del tronco de la pulmonar, entonces por eso aumenta. Ahora fíjense acá, el último, arterioesclerosis. Ayer he preguntado y me han dicho, doctora, ¿se puede decir que es acumulación de grasa? Sí, ahí está, aquí está. Como sabes, la grasa es venenosa, se endura, se vuelve como piedra. Aquí está. Entonces, fíjense ahora, si te fijas acá, la presión va más allá de 160 milímetros de mercurio. Ahora, por favor, compara esta incisura. Está demasiado marcada, pronunciada. No está como acá. ¿Se acuerdan? Acá no había y fíjense acá. Demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Si quieres, esa aorta se ha endurado, se ha endurado. Entonces, va a ser que más difícil que circule la sangre, uno, dos, y también va a ser más difícil cerrar esa válvula. Es por eso que está así de pronunciado. Entonces, pasemos al siguiente. Acá tienes la presión arterial media, la fórmula. Fíjense. Te quería mostrar esto primero, ¿por qué? Porque tienes otro que es diferente, la presión de pulso. ¿A qué se refiere la presión de pulso? La presión de pulso consigues con la formulita, restas presión sistólica menos presión diastólica. O sea, para una presión normal, presión arterial normal que hemos dicho de 120 la sistólica y 80 milímetros de mercurio la diastólica. La presión de pulso sería 40 milímetros de mercurio, ¿no ves? 120 menos 80. Ahora fíjense qué es la presión arterial media. La presión arterial media, te dice la fórmula, es 2/3 de la presión diastólica más 1/3 de la presión sistólica. ¿Cuánto sería la presión arterial media para un paciente que tiene presión sistólica de 120 y presión diastólica de 80? ¿Quién me responde? ¿Cuánto sería? A un chico voy a molestar ahora. Almir Belén o Luis Fernando Mamani. ¿Quién responde? ¿Cuánto es la respuesta? Doctora, mencionó que la presión para la edad de 40 años, doctora. No, he dicho que tu paciente tiene una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80. ¿Cuánto sería la presión arterial media?
La presión arterial media, doctora, sería de 90 a 110, doctora. No. Almir, ¿qué dices? O Ay, sea, Luis, sacando un promedio de las dos presiones. por eso quiero el resultado. Eso le he pedido a Luis Fernando. 100, ¿será 100? No. Tienen ahí la fórmula, chicos. No es posible que teniendo la fórmula no vean, no calculen. Ahí está la fórmula. Le estoy dando la fórmula a Luis Fernando y no sé qué me está diciendo. ¿Cuál es la respuesta para eso? Martínez Cámara, Erika. Los chicos la matemática les está fallando duro. Entonces, Martínez, Erika, ¿cuál es el resultado? Que la diastólica va a aumentar, doctora, y la presión sistólica va a bajar. Chicos, tienen ahí una fórmula. Solo Doctora, tienen que calcular y reemplazar. Te estoy diciendo la presión sistólica es 120 y la diastólica 80. ¿Cuánto va a ser la presión arterial media para ese paciente? Necesito un número. Es 40, doctora, la diferencia. No. ¿De dónde? 93. 40. Gracias. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Yo, 90. doctora, Corpa. Corpa, bien. 93, pues se supone que esto tienes que reemplazar por los datos que te estoy dando. Entonces sería casi la diastólica, te he dicho que es 80. Sería 80 por 2 dividido entre 3. Más, te he dicho sistólica 120. 120 entre 3 y el resultado te da un 93.3. Ahí está. Entonces, no se olviden, presión arterial media no es lo mismo que presión de pulso. Acá está tu presión arterial media. Presión de pulso, te he dicho que la fórmula es presión sistólica menos presión diastólica. Ahí está. Seguimos. Fíjate, esto no tienes en tu libro. Es de otro libro, está en inglés, sí. Acá te muestro las presiones en la circulación pulmonar y en la sistémica. Esto te deberías memorizar como el canto del conejo retrasado que te gusta, así deberías memorizártelo todo. ¿Por qué? Porque te va a servir para los siguientes capítulos. Tu libro te da más detallado, más tedioso para leer. Acá está lo que te da tu libro, bien resumidito y bonito. Fíjense la diferencia de presiones de la aorta con la pulmonar. Ventrículo izquierdo con ventrículo derecho. Fíjense, eh, aurícula derecha con aurícula izquierda. ¿Han visto las diferencias? Es lo que hemos estado hablando. ¿Necesitas saber esto? Sí, fíjense de los capilares para cuando lleguemos a riñones. Ahí está. Entonces, ahora vamos a hablar de las venas. Por favor, quiero que analices la gráfica, el dibujito. Fíjate el dibujito, por favor. Y quiero que vayas analizando de abajo hacia arriba. Por favor, fíjate los numeritos y a qué sección del cuerpo pertenecen. Entonces, analiza esto y nos vamos a pasar a las letritas. Te doy un minuto. Listo. Entonces, fíjense, acá abajo la presión está en más 90. Y cuando llegamos a corazón,
aurícula derecha, para ser más específicos, la presión es de 0. ¿Por qué es más elevado acá que acá? Y como, si te das cuenta, todo lo que es vena tiene que regresar hacia aurícula derecha. ¿Por qué? Porque va a ser el recorrido que hemos dicho para llegar a los pulmones, para que esa sangre se oxigene y se vuelva sangre arterial. No hemos dicho eso. Entonces, eh, ¿cómo va a llegar la sangre desde acá abajo hasta acá arriba, donde ven el cursor de mi mouse? ¿Cómo creen? ¿Quién le ayuda? Hay dos posibles ayudas que tiene, que deberías saber. Ninfa, ninfa Atahuachi. Sí, doctora. ¿Quién le va a ayudar a la sangre desde acá abajo a subir hasta el corazón? Las venas y los vasos sanguíneos sería, doctora. ¿Qué dices? Lisette Ollisco. ¿Está bien la respuesta, Lisette Ollisco? Sí, doctora, está bien. Iris Zurita, ¿qué dices? Que también estoy de acuerdo con esa respuesta. ¿En serio? O sea, la sangre venosa puede retornar a tu corazón por cualquier vaso sanguíneo. Y viendo el dibujito. Mira el dibujito. Hasta tiene colorcitos el dibujito. La sangre va a llegar, la sangre venosa va a llegar al corazón por las venas. Ahí está. Sí, hemos estado diciendo eso todos los días, todas las clases. Por las venas va a llegar la sangre venosa. Ahí está. ¿Qué va a ayudar? Pero lo que ayuda acá es que va de un lugar de mayor presión a menor. Pero fíjense, va en contra de la corriente. Entonces, ¿qué va a ayudar también? Las válvulas que contienen las venas. Las válvulas que contienen las venas va a ayudar a que la sangre siga subiendo y no retroceda. Ahí está. Entonces, si se fijan acá, tenemos que es presión venosa central. Es la presión que está en la aurícula derecha, para ser más específica, aurícula derecha. La presión venosa periférica es todo el resto. Presión venosa central de la aurícula derecha. Sangre que llega de las venas a la aurícula derecha. Presión venosa periférica es el resto, es el resto. Ahora fíjense acá, presión gravitacional por el peso de la sangre en las venas y aparte por gravedad, ¿no ves? Si estás parado, la sangre, ¿dónde se va a acumular? ¿Acá arriba o acá abajo? Tiene que ser acá abajo, por lógica, ¿o no? Por último, la pregunta de hoy, ¿cuál es la respuesta para que valga la pena su asistencia y no les ponga falta a toditos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué parte de la circulación tiene mayor distensibilidad? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál es la respuesta? Las venas, doctora. Muy bien, las venas. Hemos dicho que las venas sirven de ¿qué se dice? Las venas sirven de reservorio, esa es su principal función, son reservorio, entonces las venas. Ahí está, ve la respuesta. Segunda pregunta, ¿cuál de los siguientes parámetros si disminuye, va a aumentar la presión de pulso? Presión de pulso, te he dicho, se calculaba
Presión sistólica menos la presión diastólica, eso te he dicho. ¿No ve? Presión sistólica menos presión diastólica. Para un paciente con presión arterial normal de 120/80, la presión de pulso va a ser 40 milímetros de mercurio, porque hemos hecho 120 menos 80. Y eso sería 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál de estos va a aumentar la presión de pulso? A, Presión diastólica, doctora. presión diastólica. No No, hay, siastólica, perdón. ya te va a decir, no hay esa respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctora, ¿sería el de todo venoso? Ya, y dice D, ya. ¿Alguien más? Tenemos A, D, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuál es La la C, doctora. C? Ya. Veamos. ¿Por qué? ¿Por qué es C, chicos? Si aumenta la capacidad de hablemos de ventrículo izquierdo si quieres para que te ubiques. Si aumenta su capacitancia, su capacidad de recibir más sangre, se supone que va a tener más volumen, ¿no ve? Por ende va a tener mayor presión y por ende, si aumenta la presión, va a aumentar la presión de pulso. Entonces la respuesta era C, chicos. Ahí está. Eso es todo con este tema. Hemos concluido. Yay. Nos toca el siguiente, el tema de 17. No, nos toca el tema 16, ¿no ve? Este era el 15, nos toca el tema 16. ¿Dónde está? Déjame ver. Tema 16 sería microcirculación. Aquí está. ¿Se ve? Chicos, ¿se ve? No, no se ve. Ahora sí se va a ver. Bueno, ahí tienes el tema 16. Te habla de la microcirculación y del sistema linfático. ¿Han visto? Ya hemos hablado de venas. Ahora nos toca esto, es importante. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en este tema? Fíjense, describir la estructura de la microcirculación y el sistema capilar. Hemos dicho que la función del capilar en general es conectar sistema arterial con sistema venoso, ¿no ve? Definir qué significa vasomotilidad. Tercer punto. Describir la difusión a través de la membrana capilar. O sea, acá vamos a volver a hablar de qué tema. Difusión a través de la membrana capilar. Tema 4. ¿Han visto? Estamos retrocediendo otra vez. Fíjense acá. Identificar intersticio y líquido intersticial. Ahí está. Quinto punto, fíjense, diferenciar presión hidrostática de coloidosmótica. Y vamos a hablar de algo que se llama coeficiente de filtración. Interpretar el equilibrio de Starling. Y por último, describir el sistema linfático. ¿Han visto? Es bastante, ya se está poniendo más difícil. Si no has leído los otros temas, estás fregado. Lo más seguro es, ya que nos acercamos al examen, que tu examen sea hasta el tema 17. Lo más seguro. Entonces, estamos ahorita en el tema 16. Te he dicho el tema 16 es microcirculación y sistema linfático. Empecemos.
Fíjense la pregunta para el final del tema. A continuación se indican las presiones hidrostática y oncótica, o si quieres coloidosmótica, en un lecho microcirculatorio. Ahí están los valores. ¿Cuál es la velocidad del movimiento neto del líquido a través de la pared capilar? Y ahí tienes tus opciones de respuesta. Hemos dicho que acá sí o sí vamos a tener que memorizar las fórmulas, sí o sí. Entonces ahí tienes la pregunta. Ahora fíjense, acá tienes, te dice el subtítulo componentes de la microcirculación. Acá tienes los capilares, pero ¿quiénes van a formar los capilares o quiénes ayudan con los capilares? La arteriola y la vénula. Por favor, comparen cómo se ve el lado de la arteriola, capilar arteriolar si quieres, y cómo se ve el capilar venoso. Comparen, es importante que sepas esto. Porque acá dice arteriola, capilares, vénula, fíjense, dice metaarteriola. Ahí está. Te he hablado, te he dicho, hay 3 tipos de músculo liso. Tu libro solo te nombra 2. Acá está el tercer tipo, porque fíjense acá que dice células del músculo liso. Entonces, fíjate esta imagen, por favor, analízala bien. Necesitas saber esto de memoria. ¿Por qué? Para lo que se viene después. Entonces, acá vamos a quedar. ¿Alguna consulta? ¿Duda, sugerencia hasta acá? Nadie. Listo, chicos, nos vemos mañana. Bueno, el lunes. Dios mediante en persona. Hasta luego. Hasta luego, doctora.